Hola de nuevo. En este vídeo vamos a presentar distintos algoritmos de aprendizaje no supervisado, que es el primer tipo de técnicas que veremos en este curso sobre aprendizaje automático. Entonces, la idea del aprendizaje no supervisado es que la entrada va a ser un dataset, como vimos en los vídeos anteriores, es la entrada de cualquier tipo de algoritmo de aprendizaje automático. Y en este dataset pues tenemos los vectores de descriptores y el objetivo es encontrar alguna estructura, patrón o relación entre las instancias del dataset, pero sin conocer dicha relación de antemano. Es decir, nosotros tenemos un dataset en bruto y queremos buscar relaciones entre los datos. Para esto, pues bueno, vamos a ver algún ejemplo para entender lo que es. Bueno, la idea es, por ejemplo, aquí tenemos una nube de palabras. Cada palabra está representada, pues como hemos dicho, mediante un vector de descriptores, y los algoritmos de aprendizaje no supervisado lo que hacen es agrupar estas palabras por similaridad. Entonces, por ejemplo, por aquí podemos ver un grupo de palabras que son palabras que tienen que relación con el espacio. O por aquí abajo aparecen palabras que tienen relación con años. ¿Vale? Abajo a la izquierda, o un poquito más a la izquierda están los meses. Entonces la idea es que estas relaciones, estas palabras, pues están representadas mediante vectores y lo que se encuentra con los algoritmos de aprendizaje no supervisado son este tipo de relaciones. Pero es importante notar que estas relaciones las estamos dando interpretación nosotros. Es decir, los algoritmos nos proporcionan los grupos, pero no nos dicen por qué se están tomando estos grupos o qué relación hay entre ellos. ¿Vale? Otro ejemplo pues, sería con dígitos manuscritos que están agrupados pues, según su forma. ¿Vale? Volviendo al ejemplo del principio del tema. ¿Vale? Otro ejemplo pues, relacionado con el aprendizaje no supervisado pues, es con los patrones de ADN, en los cuales se muestra mediante endogramas la relación que hay entre ellos. Es decir, tú puedes ver, estos son genes de ADN y lo que se muestra es la relación que hay entre unos y otros, ¿vale? La cercanía que están. De cara, por ejemplo, a ver en bacterias, pues similares son entre ellas. Entonces, más ejemplos, pues por ejemplo, esto es un proyecto de Google que permite hacer visualizaciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo para hacerlo más rápido, pues estos son de palabras con TSNE en 2 dimensiones. Cuesta un poquitín cargar. Pero esto lo que nos muestra es esos grupos de palabra en grandes, como hemos visto. ¿Vale? Le he puesto unos segunditos. Y lo que nos permite ver son ese tipo de relaciones que estábamos diciendo. Nos permite ver relaciones entre los datos. ¿Vale? Si consigue cargar. ¿Vale? Se lo pongo en 2 dimensiones. ¿Vale? Aquí podemos ver. ¿Por si consigo que se quede quieto. ¿Vale? Podemos ver. ¿Vale? Cuesta un poquito hasta que consigue un proceso iterativo, entonces le cuesta unos segundos hasta que encuentra los patrones. Pero bueno, me cuesta un poquitín. Vale, lo podemos igual parar ya. Y por ejemplo por aquí, si ponemos el ratón sobre cada uno de estos puntos, pues nos da relaciones. ¿Vale? Por ejemplo aquí está diciendo Yugoslavia, Macedonia, Madagascar. Por tanto, aquí estamos viendo países. ¿Vale? O, por ejemplo, Vegas y Las, pues, que vienen muy relacionados. O, por ejemplo, vamos a buscar aquí, que está hablando de trivial, theorems, multiplications, ¿vale? Topology. Es decir, que por aquí estamos viendo palabras con contenido matemático. Es decir, se acaban de ver esas relaciones. Entonces, básicamente en los algoritmos de aprendizaje no supervisado hay de 2 tipos, uno que son los algoritmos de clustering, que son los que hemos visto hasta ahora, que son algoritmos que son capaces de agrupar instancias en
pues en grupos, ¿vale? Entonces la idea es que si nosotros tenemos cada instancia mediante un vector de números, ese vector de números lo podemos representar en el espacio. Entonces, si por ejemplo yo os pongo aquí esta figura y os pregunto cuántos grupos hay, pues todos sois capaces de ver que hay 3 grupos, ¿vale? Y pues esto es básicamente de lo que se encargan los algoritmos de clustering, ¿vale? O agrupamiento. ¿Qué ocurre? Esto que parece sencillo, ¿vale? No lo es tanto cuando aumentamos el número de datos. En el ejemplo anterior teníamos una veintena de datos. Y además, ¿qué ocurre cuando aumentamos las dimensiones? Ahí estamos trabajando en 2 dimensiones. Con 3 dimensiones, pues bueno, igual somos capaces de representarlo. Pero cuando trabajamos con datos en dimensiones más altas, esto ya no es posible representarlo y la cosa se complica. Entonces, hay distintos algoritmos de aprendizaje no supervisado, de clustering. Entre ellos, simplemente para que os suenen, está en el algoritmo K-means, que lo que hace es buscar grupos de puntos, como se muestra en este diagrama. Se ponen puntos aleatorios y lo que se hacen es buscar el centro de esos grupos, ¿vale? De manera que se forman los grupos y por cercanía, ¿vale? Otro ejemplo es el algoritmo MinSIF, ¿vale? Simplemente los nombro para que os suenen y si alguna vez os toca, pues que sepáis que existen, que si queréis agrupar datos, ¿vale? Podéis aplicar estos algoritmos. Pues el MinSIF es muy parecido, lo que hace es buscar pues esas agrupaciones, ¿vale? Por cercanía. Otro algoritmo es el DBSCAN, que sirve para encontrar puntos extraños, puntos atípicos, de manera que pues, puntos que no encajan, pues los puedes encontrar, mientras que el MinSIF y K-means pues no son capaces de hacerlo. Y otro tipo de algoritmos son los de clustering jerárquico, que lo que proporcionan es una jerarquía de clústeres representada mediante dentogramas, ¿vale? Entonces, pues lo que hacen es buscar grupos de manera que se van juntando y vas formando grupos de... ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo mediante un ejemplo, que la idea sería agrupar minions según las características evolutivas, ¿vale? Tenemos aquí, pues, distintos minions y lo que queremos hacer es, según sus características, agruparlos, ¿vale? Mediante clustering jerárquico. Entonces, cada uno de estos minions, que van de izquierda a derecha, el de la izquierda es el minion 1, el de la derecha del todo es el minion 5, ¿vale? Y lo que damos es descripción mediante etiquetas, ¿vale? Mediante sus descriptores, que son si es de color amarillo, si tiene gafas, si tiene pelo, si tiene 2 ojos y si tiene cuerpo alargado. El 1 significa que sí, el 0 significa que no. Entonces el minion 1 pues es solo de color amarillo, pero no tiene gafas, ni pelo, ni 2 ojos, ni el cuerpo alargado, ¿vale? El minion 2 pues es amarillo y tiene gafas, pero no tiene ninguna de las otras características. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se aplica el algoritmo de clustering jerárquico? Bueno, pues se utiliza la distancia euclidia, ¿vale? Y un enlace simple que lo que hace es quedarse con la menor de las distancias. Vamos a ver cómo. La idea es que cada uno de estos minions empieza en su propio clúster. Y lo que hacemos es calcular la distancia euclidia, ¿vale? Sin más, es una formulita que nos dice cómo de cerca o de lejos está cada minion del resto, ¿vale? Y esto nos da esta matriz. Esta matriz lo que nos dice es la distancia que hay de un minion a otro. Entonces, claro, del minion 1 al minion 1, pues la distancia es 0. Del minion 1 al minion 2, pues hay distancia 1. Y así con todos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, agrupamos a aquellos minions que están más cercanos, ¿vale? Pues, como hay varios que tienen la misma distancia, tenemos que elegir uno. Elegimos un criterio y es el primero que aparece. Entonces, lo primero que hacemos sería juntar el minion 1 y el minion 2. ¿Vale? Esto pues, nos sirve para agruparlos y recalcularíamos las distancias, ¿vale? Una fórmula que sería quedarse con la menor de la distancia con respecto al resto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para calcular la distancia del clúster minion 1, minion 2 al clúster minion 3, pues nos quedaríamos con el mínimo de la distancia del minion 1 al minion 3 o la distancia del minion 2 al minion 3. Y así con el resto. Y este proceso se itera hasta que queda un único clúster
y quedan agrupados. De esta manera, pues tenemos esta relación. Que el minion 1 se une primero con el minion 2, luego esto se une con el minion 3, luego con el minion 4 y luego con el minion 5. Estos diagramas son lo que se conoce como cladogramas. Os muestro un ejemplo, y sirven para ver pues, las relaciones entre especies. ¿Vale? Simplemente para que suenen, pues ¿vale? Si consigo abrirlo, ¿vale? Pues sirve para ver las relaciones entre especies. Pero bueno, también sirven, como os mostraba antes, para ver relaciones entre bacterias cuando se les aplican pues, procesos para comparar su ADN. ¿Vale? Y bueno, con este termina este vídeo. Como veis, es una breve introducción al aprendizaje no supervisado, principalmente porque tiene menos aplicaciones de las que tiene el aprendizaje supervisado que veremos en el siguiente vídeo.